Buenos días, buenas tardes, buenas noches y finalmente llegó el día tan esperado. River hoy puede volver a levantar el título desde las 19 horas horario de la Argentina. Estará recibiendo a Estudiantes de La Plata en el Estadio Monumental y le alcanzará con una igualdad para coronarse con el título de la Liga Profesional 2023. Pasó mucho tiempo desde la última vez que River salió campeón, obviamente hablando específicamente de las veces que se corona un club de la magnitud como River, porque la última vez que salió campeón fue por allá a fines del 2021 cuando le ganó a Colón el trofeo de campeones. Es cierto, son aproximadamente 18 meses, pero en definitiva para River es un número muy importante y termina de culminar un muy buen torneo que realizaron los dirigidos por Martín de Michelis. Sin embargo, no hay que cantar campeón antes de tiempo, hay que jugar el partido y por lo menos igualar frente al Pincha en condición de local. Pero además de referirnos a todo lo que va a tener que ver con el partido de esta noche, vamos a meternos en dos juveniles de River, uno que acaba de firmar su primer contrato con una cláusula millonaria y otro que se terminó yendo al fútbol del exterior, y también vamos a meternos de lleno en lo que va a ser el futuro, algo que le sucedió al Inter de Porto Alegre, rival de River, en los octavos de final de la Copa Libertadores, y también a todo lo que tiene que ver con el mercado de pases. ¡Empecemos! Ayer viernes por la noche todos estábamos prendidos a la televisión viendo el compromiso que estaban jugando Talleres y Huracán en el estadio Tomás Adolfo Ducó, sabiendo que si el conjunto cordobés no conseguía las 3 unidades, River se coronaba campeón antes del cotejo de esta noche frente a Estudiantes. Sin embargo, a falta de unos minutos para finalizar el encuentro, el conjunto de Córdoba llegó al tan ansiado gol y por eso la diferencia de puntos, que era de 9 antes de empezar esta jornada, se redujo a 6, todavía con 6 unidades justamente por disputar por parte de Talleres, mientras que como River todavía tiene 9 puntos por jugar, en caso de sacar un solo punto de los 3 partidos que quedan, se coronará campeón. Sin embargo, está claro que los dirigidos por Martín de Michelis quieren definir el título cuanto antes, y el destino estaba prácticamente escrito. Pudo haber salido campeón el pasado lunes si es que Talleres perdía de local con Unión, sin embargo empató. Pudo haber salido campeón ayer por la noche si es que el conjunto cordobés no le ganó a Huracán y terminó consiguiendo el triunfo sobre la hora, pero todo estaba totalmente destinado para que River se coronara campeón, con más de 86.000 personas que estarán alentando al equipo hoy en esta tarde-noche muy fresca en el Estadio Monumental. River sabe que no será un partido sencillo, pero a su vez también va a enfrentar a un conjunto que el próximo martes tiene que definir su clasificación a los octavos de final de la Copa Sudamericana contra Barcelona de Ecuador, por lo que hay que ver en definitiva cuál va a ser el 11 que parará el equipo dirigido por Eduardo Domínguez. Voy a estar repasando las probables formaciones de ambos equipos, en el caso de River con muy pocas dudas, prácticamente con casi ninguna, pero la realidad es que cualquier cosa puede suceder. Esperemos que el título se defina en este partido y no haya que esperar hasta el próximo fin de semana en Rosario, porque ahí a River no digo que se le podrían complicar las cosas, porque más allá de que el más grande tiene que perder los 3 partidos y Talleres ganar los 3, también hay que tener en cuenta que la diferencia de gol antes de empezar esta jornada era de más 9, Talleres ganó por un tanto frente a Huracán, por lo que ahora la diferencia de gol es de más 8, es decir, River tendría que perder por mucha diferencia y Talleres a su vez ganar por muchos goles los 2 partidos que quedan, que son ante Gimnasia de local y Newell's de visitante, como para que al más grande se le escape este campeonato. Por eso mismo River quiere definir el título ahora frente a Estudiantes para ya enfocarse en lo que va a ser justamente el cotejo del próximo jueves frente a Talleres por la Copa Argentina. Esperemos que en las últimas horas de este día sábado todos los hinchas del Millonario estemos festejando un nuevo título local, que no será un campeonato cualquiera. Con muchos años de Marcelo Gallardo como entrenador, no sabíamos qué tan fácil iba a ser esta transición, teniendo en cuenta que el director técnico más preponderante y más ganador de la historia del club se fue en noviembre del año pasado. De Michelis llegó y con sus aciertos y errores lo hemos marcado en este canal durante los análisis de los distintos partidos que ha jugado el más grande en este 2023, pero en general en el torneo local no hubo mucha discusión. River fue el mejor equipo y necesita tan solo un punto para poder levantar el título. Y vamos ahora a hablar de las probables formaciones, más allá de que el Monumental va a ser una fiesta este sábado. Martín de Michelis tiene que armar un equipo para enfrentar al Pincha y tratar de conseguir las 3 unidades para intentar también cerrar de la mejor manera esta liga profesional. En definitiva, no habría grandes sorpresas, teniendo en cuenta que por suerte hoy por hoy la mayoría de los jugadores se encuentran sanos.
Los únicos dos que se siguen entrenando de manera diferenciada son Matías Suárez por la sinovitis crónica en una de sus rodillas que lo afecta ya desde hace bastante tiempo, y Bruno Zuculini, que todavía tiene un mes más de recuperación para terminar de ponerse bien luego de la rotura de ligamentos cruzados. El resto de los profesionales que hoy por hoy entrena Martín de Michelis están en perfecto estado, y es por eso que el equipo se mantendría con la misma base que jugó en los últimos cotejos. ¿Cuál sería el 11? Hablando específicamente nombre por nombre: Franco Armani estaría en el arco, la línea de 4 defensores estaría conformada con Milton Casco como lateral por el costado derecho, Leandro González Pires y Paulo Díaz sería la pareja de centrales, y Enzo Díaz sería el marcador de punta por el costado izquierdo. En el centro del campo de juego estarían Enzo Pérez, el capitán del equipo, junto con Rodrigo Aliendro, y más adelantados estarán Nacho Fernández, Nicolás de la Cruz y Ezequiel Barco, con Lucas Beltrán como única referencia de área. En caso de haber alguna modificación, la misma podría ser el ingreso de Pablo Solari para volver a jugar con dos puntas. Hay que tener en cuenta que el DT tiene como idea que su esquema esencial sea jugar con dos delanteros. Sin embargo, el nivel de los mediocampistas no le ha permitido sacar a ninguno en prácticamente ningún momento del semestre. El único instante en el cual River pudo asegurarse jugar con dos atacantes fue el lapso en el cual Enzo Pérez estuvo lesionado, y teniendo en cuenta también el buen nivel que mostró Solari en esos partidos, el ex atacante de Colo Colo se había ganado un lugar hasta que el capitán obviamente volvió a estar desde el arranque. Por eso mismo es importante ver en definitiva qué es lo que decide hacer De Michelis, quizás no ahora puntualmente en este partido, porque repito, el 11 parecería ya estar totalmente definido y el más grande volvería a jugar con 5 mediocampistas y un solo delantero, pero en un futuro a lo mejor, y no hay que descartar absolutamente para nada, que el Millonario empiece definitivamente a jugar con una alineación de 4 volantes y 2 puntas para reforzar la zona ofensiva. Y vamos ahora a referirnos al probable 11 que estaría parando Eduardo Domínguez, entrenador de Estudiantes de La Plata, para visitar a River en el Estadio Monumental. Muchos suplentes estaría poniendo el pincha, teniendo en cuenta que el pasado martes visitó Guayaquil, perdió 2-1 contra Barcelona en la ida de los playoffs de la Copa Sudamericana, y dentro de un par de días, más precisamente justo el próximo martes, estará recibiendo al equipo ecuatoriano en el Estadio 1 como para intentar dar vuelta a la llave. Por eso mismo, muchos jugadores alternativos estarán presentes desde el arranque en el Estadio Monumental, en un equipo que marcha sexto, por lo menos antes de comenzar esta jornada número 25, 39 puntos en 24 partidos, producto de 10 triunfos, 9 empates y 5 derrotas. No ha perdido mucho, teniendo en cuenta que River perdió 4, Estudiantes solamente cayó en un partido más, aunque marcó tan solo 27 goles en esos 24 partidos. No es un equipo con mucho gol, pero tan solo le convirtieron 19, es decir, es un conjunto que en general se defiende bastante bien. En cuanto a su actualidad futbolística, claramente no es la mejor, no pudo ganar en ninguno de esos últimos 4 partidos. Empató con Central Córdoba, empató con Rosario Central, igualó sin goles ante Racing y cayó frente a Barcelona, y de hecho de los últimos 8 encuentros solamente pudo ganar uno, de local 4-0 frente a Oriente Petrolero. Después empató 5 y perdió 2, el recién mencionado frente a los ecuatorianos y contra Colón en condición de visitante, y de hecho jugando de visita en la liga profesional lo gana desde la jornada número 14, cuando derrotó 2-1 a Platense. Más allá de la gran remontada que hizo con Eduardo Domínguez en su momento en el banco de suplentes, el pincha no está pasando por su mejor momento, y claramente River debe aprovecharlo para, ante un equipo alternativo, llevarse los 3 puntos y que el Monumental sea una fiesta más que nunca. En cuanto al probable 11 que estaría parando el entrenador, Mariano Andújar va a ser el arquero, Leonardo Godoy sería el carrilero por el costado derecho, los 3 centrales serían Ezequiel Muñoz, Luciano Lolo y Juan Cruz Guasone, el carrilero por el costado izquierdo sería Emanuel Vaz, en el centro del campo de juego jugarían Santiago Ascasíbar y Fernando Zucchi, mientras que más adelantados se moverían 3 atacantes: Mauro Méndez, Bruno Sapiola, y el centro delantero y referencia de área sería Mauro Boselli.
Y San Lorenzo está interesado en incorporar a Federico Girotti, actual jugador de Talleres de Córdoba. Y uno podría preguntarse, ¿qué tiene que ver River en esto? Y es que el millonario conserva un 45% del pase del atacante. Por eso mismo, en caso de que se dé una transferencia, se beneficiaría producto de esto. Además, hay que tener en cuenta, y como ya sabemos, el conjunto de Boedo pretende quedarse definitivamente con Augusto Batalla, y teniendo en cuenta que a lo mejor River también podría pretender algún futbolista del Ciclón, todo podría entrar en una negociación bastante complicada desde afuera, pero que si nos guiamos por los números que podrían estar incluidos en la misma, al igual que los futbolistas, la realidad es que no sería tan difícil. En principio el jugador está buscando continuidad, y si bien es cierto que estuvo lesionado en Talleres en el último tiempo por el cual no la ha tenido, no vería con malos ojos pasar a otro club grande como lo es San Lorenzo. Es verdad, River hoy por hoy no tiene ninguna posibilidad de meterse en lo que tiene que ver con el sí o el no de Talleres a la hora de transferir al futbolista. Es decir, River no tiene opinión en el traspaso, es la dirigencia del conjunto cordobés la que es dueña de los derechos federativos desde inicios del año pasado, cuando le abonó a River $2 millones por el 50% de la ficha del atacante. Por eso mismo hoy lo que puede hacer el más grande es esperar desde afuera, pero en definitiva, como dije, se vería beneficiado económicamente si es que San Lorenzo decide poner dinero, en definitiva, para incorporar al jugador. Talleres tiene el 50% del pase, River el 45%, y el 5% restante sigue perteneciendo al futbolista. El conjunto dirigido por Rubén Darío Insúa necesita un delantero, y teniendo en cuenta los nombres que hay en el fútbol local, el de Federico Girotti es uno que ilusiona y mucho. Teniendo en cuenta, como dije recién, que San Lorenzo también pretende a Batalla, River podría darle el porcentaje del pase de Girotti, toda la ficha de Batalla, y de esa manera hacer un super trueque para que al más grande llegue algún jugador de San Lorenzo que interese en el cuerpo técnico dirigido por Martín de Michelis. Son negociaciones que recién están empezando. Recordemos que todos los traspasos entre equipos del fútbol argentino seguramente se terminen de confirmar una vez acabe la liga profesional, pero ya es una realidad. San Lorenzo quiere a Federico Girotti, Talleres está dispuesto a transferirlo, y River se vería beneficiado por esa venta. Y esta es una noticia que no afecta a River directamente hoy, pero que en un futuro, teniendo en cuenta que Inter de Porto Alegre es el rival del más grande en los octavos de final de la Copa Libertadores, claramente de manera indirecta sí a River lo afecta, y es que un defensor del conjunto brasileño dio positivo en una prueba de doping, y hoy por hoy se perdería la serie contra el equipo argentino. La realidad es que hoy el equipo gaullo no está pasando por un buen momento ni futbolístico, y esto hace que perjudique un poco más las posibilidades que tiene de ganarle al elenco dirigido por Martín de Michelis. Está claro que después de incorporar a 3 refuerzos de renombre y de jerarquía, como lo son el volante chileno Charles Aranguis, el delantero ecuatoriano Ener Valencia y el arquero uruguayo Sergio Rochet, el equipo brasileño está tratando de armarse para volver a levantar la Copa Libertadores, y su primer objetivo es eliminar al River de Michelis. Sin embargo, recibió un duro revés por parte de la Conmebol en estas últimas horas. Luego de la derrota 2-0 ante Fluminense por el Brasileirao, al Inter le llegó una notificación de la Confederación Sudamericana de Fútbol que le comunica la suspensión provisional de Rodrigo Moledo, experimentado defensor del elenco de Porto Alegre que está en el club desde el año 2018 y es uno de los máximos referentes del equipo. Según enuncia el escrito, lo acusan de utilizar la sustancia ostarina, un compuesto químico que está bajo análisis por tratar la pérdida de masa muscular y la osteoporosis. El jugador solicitó la contraprueba, pero por lo pronto no estaría disponible para la serie ante River, que se jugará, recordemos, el partido de ida el martes 1 de agosto en el Estadio Monumental, mientras que una semana más tarde, el martes 8 de agosto, será la vuelta en el Estadio Beira Rio de Porto Alegre. En definitiva, el comunicado de Inter fue el siguiente:
La Conmebol suspendió provisionalmente al defensa Rodrigo Moledo por la supuesta presencia de la sustancia ostarina en un control antidopaje realizado luego del partido contra el Metropolitanos el 25 de mayo en territorio venezolano. El atleta solicitó la contraprueba de la muestra. El club apoyará al deportista a través de su departamento jurídico. Finalmente dejamos constancia de la confianza en la idoneidad del deportista y esperamos que todo quede debidamente aclarado. La realidad es que no es una situación sencilla, por lo que, como dije, el Inter de Porto Alegre, más allá de tener 3 refuerzos de jerarquía, también tiene su primera baja antes de enfrentar a River. Y vamos ahora a hablar del futbolista de River que de un día para el otro se fue del club. En definitiva, Felipe Salomoni acordó su rescisión con el conjunto de Núñez y ya es futbolista de Guaraní de Paraguay. Una situación un tanto extraña, porque en primera instancia la idea era que el lateral izquierdo, que fue el último de los juveniles que hizo debutar Marcelo Gallardo en la primera división del más grande por allá en agosto del 2021, se fuera cedido en este receso en cuestión a algún otro equipo del fútbol argentino. Sin embargo, había 2 cuestiones bastante importantes a tener en cuenta. Primero, que como el futbolista se acababa de recuperar de una trombosis y su situación física no era la mejor, no había muchos clubes en Argentina que estaban interesados en contratarlo, ni siquiera a préstamo. Y segundo, que el propio lateral izquierdo en cuestión no tenía tantas intenciones de irse a jugar a otro club acá de nuestro país. Y viendo que su representante le tenía una oferta de un conjunto extranjero como lo es Guaraní de Paraguay sobre la mesa, no lo dudó en ningún momento. Sin embargo, había que resolver el contrato con River, y si bien es cierto que de la dirigencia del más grande no pusieron ningún reparo, algo que por lo menos para mí no está bien, porque se terminó rescindiendo un contrato totalmente gratis, y más allá de que River mantuvo el 30% de la ficha del jugador, es decir, Guaraní se va a hacer cargo del 70% del pase y en caso de una futura venta River recibirá el 30% correspondiente. La realidad es que por un jugador surgido de las divisiones inferiores, el millonario debería haber tenido ahora mismo un rédito económico producto de esta transferencia. No lo tiene debido a que la comisión directiva ha decidido darle un beneficio al jugador, teniendo en cuenta que no tenía ofertas del fútbol argentino y que también pretendía emigrar, teniendo en cuenta que no era parte del equipo que hoy por hoy planteaba como titular Marcelo Escudero y que no se veía muchas probabilidades de que pueda jugar en primera en un tiempo cercano. Hay que tener en cuenta que River tiene hoy por hoy 3 laterales izquierdos en el plantel titular. Estamos hablando de Enzo Díaz, de Milton Casco y de Elías Gómez, y si bien es cierto que este último podría llegar a irse en este mercado de pases, la realidad es que Felipe Salomoni tenía muchos jugadores encima como para poder ganarse un lugar, pero a su vez, más allá de que está bien que se fuera a otro equipo, porque no me parecía mal que pudieran arreglar un préstamo, viendo que se ha rescindido su contrato, que River no tendrá beneficio económico en este momento, la realidad es que la salida de Salomoni parecería un tanto apresurada. Y vamos ahora a referirnos a una de las joyas de las divisiones inferiores que firmó su primer contrato profesional. En esta oportunidad nos estamos refiriendo a Lucas Obregón, volante que forma parte hoy por hoy del plantel de la reserva del más grande y que ya puso su firma para estar vinculado con River por un par de temporadas. El jugador en cuestión es medio hermano del exfutbolista de River, Brian Romero. Lucas Agustín Obregón llegó al Millonario desde muy pequeño, con edad de infantiles. Se desempeñó durante aquellos años principalmente como volante por el costado derecho, pero con el salto al fútbol juvenil empezó a desempeñarse en otras posiciones dentro del terreno de juego, fundamentalmente en el lateral por ese costado. Cuando Brian Romero fue anunciado como refuerzo de River a mediados del 2021 proveniente de Defensa y Justicia a cambio de alrededor de $3 millones, Obregón ya estaba jugando en la octava división del equipo de Núñez. Es compañero de categoría, por ejemplo, de Claudio el Diablito Echeverri y de Agustín Roberto, entre otros. Vivió la llegada de su medio hermano al más grande con un emotivo posteo y hoy la historia le dio un giro inesperado pero muy positivo.
luego de comenzar el año junto al selectivo de futbolistas de la cuarta, quinta y sexta división y de comenzar a sumar minutos y participación en reserva, el lateral volante por el costado derecho del más grande comenzó a demostrar todo el potencial que tiene ahora bajo las órdenes de Marcelo Escudero, el director técnico de la tercera división. Por eso en estas últimas horas, Lucas Obregón pasó por el Monumental para cumplir uno de sus sueños, el mismo que tienen tantos jugadores que forman parte de las divisiones juveniles de River, el de firmar su primer contrato profesional. El mediocampista puso el gancho y selló su vínculo hasta el 31 de diciembre del 2025, es decir, por 2 años y medio más, con una cláusula de salida de $20 millones que aumenta a 25 a falta de 10 días para el cierre del mercado de pases acá en Argentina. Es generalmente el número que se le pone a todos los futbolistas juveniles que terminan firmando su primer vínculo. Muchos lo hicieron a principio de año, pero en definitiva hay que empezar a blindar a los juveniles, teniendo en cuenta que, recordemos, cuando cumplen 21 años y no firmaron su primer contrato, se van libres con el pase en su poder sin que River haya recibido ningún rédito económico. Por eso mismo, con Lucas Obregón quisieron adelantarse y ya tiene vínculo con el millonario. Para cerrar y hacer un resumen de lo que hablé en este video, claramente hay que hacer hincapié en el partido que va a jugar River esta noche, porque el millonario necesita sí o sí salir campeón y que los futbolistas no lo sientan como una presión, que el cotejo de esta noche sea más que nada un disfrute de todo lo que fue este campeonato. Es cierto que si el cotejo no se va desarrollando de la mejor manera, está claro que la presión va a empezar a cargar en la espalda de los jugadores, pero el plantel está totalmente preparado y además va a jugar con un estadio totalmente repleto. Recordemos que River, de los 14 partidos que ha disputado en el Monumental en este 2023, ha ganado 13 y solamente perdió contra Arsenal, por lo que tendría que suceder algo verdaderamente muy malo para no levantar el título esta tarde-noche. Repito, el partido hay que jugarlo, Estudiantes no es un equipo fácil, pero a su vez el público del más grande siempre va a jugar su partida a favor y por eso mismo me parece que River va a tener un plus que no tiene en este momento ningún otro equipo del fútbol argentino. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.